Enhorabuena para todas y todos, excelente salud y eso sí, la mejor vibra. Miren, en el programa de hoy de entrevista especial Guía tu Cuerpo hablaremos de la ansiedad, porque estamos empezando el año y la ansiedad está rondando la vida de todos nosotros. Para explicarnos más sobre este tema, hoy nos acompaña en nuestro estudio en Ciudad de México una experta. Ella es la doctora Lourdes Quiroga Etienne, es psicoanalista y presidenta de Psique y Cultura. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es? Es una clínica de servicios a la comunidad. Bienvenida, doctora Lourdes. Luego quiero que nos cuente bien qué es Psique y Cultura, pero ahorita vayamos a lo que venimos. ¿Qué es la ansiedad? Estamos en la cuesta de enero y mucha gente, entre las deudas que contrajimos en diciembre y entre qué hacer en este año 2023, pues tenemos desatada la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, doctora Lourdes? La ansiedad es un estado afectivo siempre displacentero. No hay nadie a quien le guste sentir ansiedad. Efectivamente, tienes toda la razón. A veces a inicio de año se despierta la ansiedad porque nosotros nos vemos ya en la realidad. Diciembre es un mes muy particular, un mes de fiestas, un mes de alegría, un mes de gastos y de regalos, pero luego llega la realidad y llegan las cuentas. Entonces la gente, ahí nos empezamos a poner nerviosos. La cosa, ¿no? Empezamos a ponernos ansiosos, ¿cómo voy a pagar? Híjole, quería planear, pero ya me llevó la emoción, la ilusión del momento, siento que sí voy a poder. Entonces, un poquito se puede despertar la ansiedad. De por sí, Aiza, hay que recordar que la ansiedad es, voy a decirlo así, ontológica, que quiere decir propia del ser. No hay nadie que no tengamos un cierto nivel de ansiedad y nos ayuda para la vida, ¿eh? Hay cierto debate entre que si la ansiedad la provocan los factores externos o la provoca uno mismo con sus pensamientos. Bueno, aquí podemos hacer una diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo tiene que ver claramente con factores externos. Por ejemplo, puede venir un animal, un perrito, que a alguien le da miedo y se quiere retirar del salón, ¿no? Hay a quien le puede dar inclusive una fobia, miedo irracional a un perrito que, vamos a decir, es chiquito y no le puede hacer nada, no corre peligro su vida, pero con una fobia el miedo es irracional y tenemos que buscar por qué le da. La ansiedad es subjetiva, la ansiedad es interna, efectivamente la pueden despertar factores externos, pero esos factores externos a veces son el pretexto para que se despierte la ansiedad, porque si no estuviera aquí, por ejemplo, el perrito, habría otra situación que despertara mi ansiedad. Ese es el asunto. Sí, la ansiedad es objetiva, es interna, ya está aquí. Eso de que le dice la gente a una persona ansiosa, no te angusties, no te pongas ansiosa, pues sobra en el sentido de que la persona podría decir, ay, qué buena idea, ok, me quito ahorita la ansiedad. Pues no es tan fácil, ya está ahí. Por lo tanto, es más fácil de manejar el miedo. Tal vez me voy de la situación y se acabó, pero la angustia la traigo dentro. Doctora Lourdes, pero es normal sentir ansiedad en varias etapas de la vida, en un mes, ¿cuántas veces es normal sentirnos ansiosos? No sé si se pueda cuantificar, pero ¿es normal sentir ansiedad? Es normal sentir ansiedad. Incluso voy a poner un ejemplo que sucede básicamente en la Ciudad de México con frecuencia. Por ejemplo, el asunto de la alerta sísmica. Si en este momento sonara esa alerta que indica que dentro de 30 segundos, un minuto, va a haber un sismo, todos nos pondríamos ansiosos. Esa ansiedad me sirve para la vida porque me indica que tengo que salir rápidamente del lugar para salvar la vida. Se llama ansiedad señal. Lo que pasó en México en 1985 con el terremoto es que no había alerta sísmica y nos despertó una ansiedad automática. Ya está aquí el fenómeno, ya está temblando la tierra y yo sigo aquí adentro. Así que esa alerta, por eso salva vidas, causa ansiedad y salgo corriendo. Ahora hay una diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad. Esto nos lo preguntan en la cuenta de @AISAEntrevista. Definitivamente, Aiza, eso es cierto. La ansiedad a cierto nivel me lleva a estudiar, me lleva a apurarme, inclusive me motiva, ¿no? Siento cierta ansiedad ya por hacer ciertas actividades a las que les tengo que poner trabajo, motivación y tiempo, ¿sí? Sin embargo de eso, otra cosa es el trastorno de ansiedad.
estos niveles de ansiedad en el trastorno ya rebasaron mi capacidad de soportarla y ahora resulta que me incapacitan, me inhiben la posibilidad de hacer cosas porque, por ejemplo, alguien siente ansiedad porque va a tener un examen, se pone a estudiar y puede pasar su examen, pero si en el momento del examen lo rebasa la ansiedad, se le olvida todo y reprueba ese examen. Doctora Lourdes, usted decía que te incapacita la ansiedad en determinado momento. ¿Qué síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta de que, oye, la ansiedad hasta nos puede paralizar, lo que queremos hacer, etcétera? A nivel físico puede haber sudoración, la persona respira rápidamente, entonces hiperventila, se puede sentir mareado, sudoración de manos, empieza a confundirse en su pensamiento, Aisa. Empieza a no pensar claro, a no saber cómo proceder. Por ejemplo, hay quien llega a tal nivel que necesita un acompañante y le preguntan a la persona, ¿qué te tiene ansioso? No sé, algo malo va a pasar. A eso se le llama expectativa angustiada. Pero ¿qué malo puede pasar? Estamos aquí en un ambiente seguro. No, pero algo malo va a pasar. Algo percibe. Algo percibe, pero es algo inexistente en realidad. Pero es subjetivo, es inexistente afuera. Pero en el mundo interno lo siente como total realidad. Entonces, ¿qué pensamientos pasan por la cabeza de una persona que está atravesando por un trastorno de ansiedad? Bueno, pensamientos catastróficos. En general son catastróficos. Catastróficos. El afecto, la ansiedad es un afecto siempre displacentero. Aunque nos vaya a salvar la vida con el ejemplo que puse hace un momento, siempre es displacentero. No nos gusta sentir ansiedad, pero a un nivel allí está y sí nos ayuda. Mientras nosotros no rebasemos los niveles, la intensidad, mientras esté bajo control, puede ser benéfica, aunque a veces esto no se crea. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que está ansiosa? ¿Quiere escapar de lo que está viviendo o de lo que cree que está por vivir? ¿Qué pasa? Sí. Quiere escapar, definitivamente esto es una huida, ¿no? Sin embargo, de eso hay un problemón. Del miedo sí puedo huir, del perrito, claro. De hace un momento puedo huir, pero no puedo huir de mi realidad interna. Entonces, por eso decía, la realidad interna solamente, la realidad externa solamente sirve como un ancla con la que se enlaza mi realidad interna. Entonces ya no va a ser el perrito, pero va a ser a los espacios abiertos o porque me subí al elevador a los espacios cerrados. Con esto conste, no digo que las personas que tienen trastorno por ansiedad y hasta ataques de pánico no tengan cierto, voy a llamarle representante o cierta situación que los pone particularmente ansiosos. Por ejemplo, los agorafóbicos es miedo, ansiedad ante los espacios externos, ¿no? Como que fuera al Zócalo de la capital mexicana y se empezara a sentir que se pierde y corre, y por ahí en correr, huyendo de quién sabe qué, lo atropella. ¿Qué asuntos te pueden provocar ansiedad? Por ejemplo, si tienes enfermo un hijo, si tienes problemas con tu pareja, si te quitaron el trabajo. ¿Qué temas de la vida, del día a día, nos puede provocar una ansiedad que no podamos controlar, que es de importancia? Siempre que hay un asunto en nuestra vida que sentimos que nos rebasa y no podemos resolver. Que no está en nuestras manos controlarlo. Si ponemos el problema del hijo, te puede poner a cierto nivel que el hijo está enfermo, pero si te dicen que es una enfermedad transitoria, no grave, y que lo que pasa es que hay que hacer una cirugía, pero es una cirugía sencilla, tú vas a estar ansiosa, porque siempre hay un temor, una ansiedad, pero no te va a rebasar. Pero el problema es cuando te dan una noticia que ya no está en tus manos resolver. Ese es un problema que te puede poner muy ansioso. Hay quien lo controla, hay quien dice, a ver, vamos a ver la realidad, que es en lo que insistí hace un rato, ¿qué puedo hacer? Y empiezo a ver las posibilidades, que es algo muy importante. Empezar a abrir el abanico de posibilidades para poder actuar de mejor manera. Pero, por ejemplo, esto que le preguntaba, los problemas de pareja, ¿qué tanta ansiedad te pueden provocar? Los problemas de pareja producen ansiedad porque siempre, mientras más graves son, puedo pensar o sentir que esa relación va hacia el final, puede terminar. Y no hay peor dolor, se llama dolor narcisista,
que que me terminen, que el amor, ¿no?, se acabe en mi vida. Es un dolor tremendo. El amor me lleva a los cielos, pero al mismo tiempo, en otro momento, me lleva a los infiernos, ¿no? Y esto es porque es muy difícil perder el amor, porque el sentimiento es de ansiedad. ¿Quién me va a ayudar? ¿Con quién me voy a acompañar esta vida? ¿No? La soledad es algo que casi nadie quiere. Y sentir que en cierta edad, 40, 50, 60, te quedas sola, produce mucha ansiedad. Extrañarle a la persona, sentir que no vas a poder sin él o ella, todo esto causa mucha ansiedad, además de depresión. Vas a pasar por un duelo. Después del duelo, en el cual se sufre ansiedad y se sufre depresión, algunos lo van a remontar y van a salir adelante. Otra gente, con pensamiento más catastrófico, una historia más difícil, probablemente tenga otros, ahora sí que haga una patología grave, como por ejemplo la melancolía. Pero ese es otro asunto. Mucha gente ha perdido el amor. Es más, nadie puede decir que nunca ha perdido un amor. ¿Es Nadie. cierto? Es cierto, todo el mundo hemos perdido un amor. Es muy cierto. Claro. Y entonces pasamos el duelo con respectiva ansiedad, que puede ser fuerte, y también, sobre todo, nos dan otro tipo de ansiedad, y las ha mencionado bastantes, ansiedad de separación. ¿Cómo? ¿Te vas? Ver que te vas, quedarme sola, los hijos, la economía, tantas cosas, entre ansiedad, entre tristeza, también puede haber enojo. También me puede dar rabia. ¿Cómo me dejas? Y en este tiempo, y te empiezan los reclamos, te ayudé, te hice. Bueno, se agotó el amor. Hay que tocar madera entonces. Bueno, eso sí. Para que no nos pase. Doctora, ¿quiénes padecen ansiedad? Le quiero dejar esta pregunta en el tintero para irnos a una breve pausa y luego continuar con este tema. Estábamos hablando con la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Ya regresamos. Estamos de vuelta para seguir hablando de este tema que a todos nos interesa, que es la ansiedad. Bueno, a mí me interesa muchísimo. Y nuestra invitada, les recuerdo, es la doctora Lourdes Quiroga Etienne, psicoanalista y presidenta de Psique y Cultura, que me gusta mucho tener estos contactos con usted a menudo aquí en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo, porque la clínica donde usted trabaja es una clínica que da servicios a la comunidad y además porque me encantan las pláticas con la doctora Lourdes, lo tengo que decir en público. Y ahí retorno con la pregunta que teníamos antes de la pausa. ¿Quiénes podemos padecer ansiedad? ¿Todo el mundo? Y pregunta 2, ¿es hereditario? Todos podemos padecer ansiedad. Ya dije hace un momento, todos tenemos cierto nivel de ansiedad, pero en un momento dado, factores externos de la vida que se tocan con factores internos que yo ya traigo pueden hacerme padecer ansiedad, tener un trastorno de ansiedad. Esto no tiene que ser para siempre. Por supuesto que puede quedar acotado, limitado a cierta temporada. Todos los que nos están viendo y escuchando, los que estamos acá, seguramente recordamos un tiempo en que estábamos en una temporada de la vida muy ansiosos por alguna circunstancia, pero luego logramos remontarla. Generalmente la gente la puede remontar bien, puede ir adelante con un proceso de psicoterapia. Hay quien va al psiquiatra y toma ansiolíticos. ¿Usted qué recomienda, doctora Lourdes? Yo creo que depende del nivel de ansiedad. Cuando ya tienen ataques de pánico graves y todo, hay que combinar psiquiatría con psicoanálisis o psicoterapia y de diferentes tipos. ¿Cómo evitamos llegar a un ataque de pánico? En general, la gente no necesariamente va a padecer ataques de pánico. ¿Cuándo aparecen estos ataques? Cuando el problema que siente la persona no necesariamente es fuerte de antemano, siente la persona que hay un problema irresoluble. Por cierto, para otra persona puede ser una tontería. No hay que devaluar el problema de la persona. Coincido totalmente. Hay que escucharlo, aunque a uno le parezca que es poca cosa. A veces decimos, fíjense ustedes, y les va a resonar, este es un problema que es juego de niños. Pues un problema de juego de niños para los niños es un problemón. Que le haya dejado de hablar su amiguito, que no lo dejaron ir a su casa, es un problemón. Y genera ansiedad. Y genera ansiedad en el chiquito, porque desde los niños pueden tener ansiedad. Hay niños
con síntomas positivos, así se llaman. Esto es, salen perfectamente en la escuela, obedecen todo el tiempo, no hay problemas si salen en el cuadro de honor. Lo que no se sabe es que todo esto son síntomas, pero él se comporta como debe de ser, no hace nada, la mamá le dice a la salida, hijito, de los problemitas que tienes y eso ya sabes, no se le dice nada a nadie. Acá en México decimos la ropa sucia se lava en casa, tú no dices nada, pero el niño tiene terrores nocturnos, pesadillas y hasta una úlcera o gastritis a los 7 años. Eso es ansiedad. Pero todo es perfecto, todo es el bonito cuadro donde el niño sale bien. Entonces, a tu pregunta, todos podemos padecer ansiedad, algunos o por algún momento en épocas, en ciertos momentos de la vida hemos padecido un trastorno de ansiedad y realmente pocos, no todos, llegan a ataques de pánico. Doctora, nos preguntan en la cuenta de @TelesurEnglish, que es nuestro canal en inglés, que si padecer con frecuencia ansiedad nos lleva por un mal camino. Bueno, mal camino, no sé, pero nos hace padecer un enorme dolor mental. Y eso es muy grave. Dolor mental es sufrir, digamos, la vida tiene sufrimiento en sí misma, ¿no? Es inevitable el sufrimiento porque la vida nos depara una serie de situaciones que a veces nos duelen mucho. Ya has mencionado varias, la pareja, una enfermedad de los hijos, muchas cosas, deudas, ¿no? Situaciones naturales de la vida, sismos, que nos pueden hacer sufrir. Entonces, la vida... ¿Eso es la vida? Sí. Ese conjunto de problemas. Sí, también es la vida, es además de lo lindo, ¿no? Pero la vida tiene un dolor que es inevitable. Lo que tenemos que ver es si logramos evitar el dolor innecesario. A ver, cuéntenos cómo es eso. Claro, hay diferencia entre lo inevitable, porque la vida no solamente es miel sobre hojuelas, y el dolor innecesario. Me meto a situaciones que me producen dolor. A veces el otro me está advirtiendo, ten cuidado con esto, y a mí algo inconsciente, voy a usar una palabra muy psicoanalítica, me lleva otra vez a la fila que dice, aquí tendrás dolor, ya estoy formada. ¿Cómo se dice? No tropieces 2 veces con la misma piedra. Y tropezamos y más de 2. Sí. Y eso tiene que ver con algo inconsciente. Por eso yo insisto en la posibilidad de la psicoterapia, el psicoanálisis, de revisar por qué a veces, una y otra vez, me formo en la fila del sufrimiento. ¿Hay alguna forma de evitar la ansiedad? Claro que sí. El trastorno de ansiedad sí. La ansiedad como tal no, pero el trastorno de ansiedad sí. O sea, sí hay posibilidad. Díganos el secreto. Hay posibilidad de poco a poco detectar las situaciones que me llevan a la ansiedad, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy simple y de lo cotidiano. Me pone muy ansiosa llegar tarde a los lugares. ¿Qué tengo que hacer? Salir mucho antes. Y decimos a veces, prefiero esperar media hora que ir con esta sudoración de manos, esta taquicardia, empiezo a respirar rápidamente porque no voy a llegar o voy a llegar sobre el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Estoy diciendo algo muy simple, lo sé, pero es un simple tip, salir antes. ¿No? Decir, no me voy a arriesgar porque me pongo mal. Cada quien tiene sus propias situaciones que lo ponen mal. ¿Las personas controladoras son generadoras de ansiedad o de autoansiedad o ambas cosas? Ambas cosas. La persona controladora en general son los obsesivos, el trastorno obsesivo. Entonces el obsesivo quiere todo bajo control, esta es la hora, este es el momento, tengo que llegar, no puedo aparecer aquí ni siquiera una mácula de polvo, aquí no puede estar, todo tiene que estar así y tratan de controlar que el otro no vea, que el otro no esté, que el otro está aquí y todo eso, como al final de cuentas la vida no puede ser totalmente controlable, los pone muy ansiosos. Tienen altos niveles de ansiedad los obsesivos y, por supuesto, tensan el ambiente. Cuando hay intolerancia a la frustración, ¿esto también desata un trastorno de ansiedad? Definitivamente sí puede desatar un trastorno de ansiedad o montos de ansiedad altos. Tengo que tener tolerancia a la frustración porque en la vida las cosas no son como yo quiero que sean, son como son. Parece una cosa ilógica u obvia, pero no. La intolerancia ante la frustración es algo que viven muchas personas.
tenemos que entender que en la vida las cosas no siempre salen como nosotros queremos que salgan. Coincido, doctora, nuevamente con usted. Y nos llega otra pregunta de @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial de este programa, y dice así: doctora Lourdes, ¿la ansiedad se cura o se controla? Y pregunta además si se controla con ansiolíticos. Bueno, muy importante, ya dijimos que la ansiedad la tenemos todos, este afecto displacentero, todos nos habita a todos. Entonces, no necesitamos considerarla siempre una enfermedad. Si es una ansiedad, vamos a llamarle ahorita normal, no hay nada que curar, está controlada y me ayuda. Si es un trastorno, sí puede, voy a usar la palabra muy médica, pero curarse. Sí puede modificarse, diría yo, y convertirla en algo que me ayude y no que me perjudique. ¿Cuándo usar ansiolíticos? Cuando la ansiedad ha llegado a ser un trastorno dominante, no permite el sueño, me despierto llena de ansiedad, agitada, tengo pesadillas, no puedo ni trabajar, tengo un pensamiento confuso, tengo síntomas físicos de los que hablé hace un momento. Se necesitan ansiolíticos y yo insisto, psicoterapia, psicoanálisis, algo que me ayude también no solo a quitar el síntoma, sino a comprender de dónde viene y por qué lo estoy sufriendo este trastorno. Ahora, nos llega otra pregunta también de @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial del programa, como le había dicho, y nos dicen: si vamos por la calle y veo que a alguien le da un ataque de ansiedad, ¿cómo lo puedo ayudar? En realidad, en ese momento, lo único que podemos hacer en ese instante, si alguien se acerca y tal, es tratarle de dar realidad. En primer lugar, aceptar, estás teniendo un ataque de ansiedad, sé que las ideas que tienes o las fantasías que tienes son catastróficas, pero no va a ocurrir nada y te voy a acompañar. De ser posible, podríamos llevarlo precisamente, parece que no, pero a urgencias. Porque a veces se demerita, Isa, los problemas de la mente. Se piensa que los problemas orgánicos son los únicos importantes. Y son con los únicos que habría que correr al médico. Y no, usted lo acaba de decir. Exactamente. Ante un ataque de ansiedad también hay que ir a urgencias. También hay que ir, también hay que ver qué se puede hacer en ese momento. Por ejemplo, muchos criticaron a esta enorme gimnasta Simone Biles cuando en 2020 dijo: no voy a competir más, estaban las Olimpiadas, porque me siento deprimida, me siento muy mal. Y todo mundo decía que le eche ganas, que no sé qué quiera decir eso, que cómo es posible, que tanto esfuerzo, y la criticaron mucho. Si hubiera dicho: no voy a competir porque me rompí, me fracturé el pie, no hubiera habido problema. No, se lo hubieran entendido. Claro. Y es verdad que la gente usa mucho la frase esa de echarle ganas, y usted dice, no sé qué quieren decir con eso. No debemos decir entonces esa frase. Para nada, pero es para nada. Echarle ganas es y un deprimido no tiene ganas. ¿Cómo le echo ganas si no tengo ganas? Como decir, échame aquí un montón de dinero, pues no traigo, ¿cómo te lo echo? Entonces, ¿qué frase es la que debemos usar cuando vemos a alguien decaído, angustiado, deprimido, ansioso? Yo creo que más que frase es pregunta, ¿qué te tiene así? A partir de eso podríamos decirle, quizá te convenga ir a una terapia, quizá te convenga hablar con tu hijo, quizá si estás preocupado por tu salud, ¿por qué no has ido al médico? Dices que las cosas se te están olvidando, ¿ya fuiste a un neurólogo? No, ¿por qué? No tengo dinero, tal y tal, bueno, y busca en la realidad la solución. Pero traigo el problema ahí y no hago nada, me quedo en la ansiedad. Ese es un problema. Doctora, ¿qué significa psique y cultura? Porque es una clínica de apoyo a la comunidad. A mí me gustaría que lo explicara, porque usted nos había dicho antes de entrar al programa, nos dio solamente un tip y nos dijo, imagínate que si hay un paciente en Perú, pues nosotros lo podemos atender también a distancia y los costos tengo entendido que son muy simbólicos.
Háblenos de la asociación que usted preside, por favor. Sí, muchísimas gracias. Psiquicultura es una asociación que nació en 2008, cumple ahora en febrero 15 años y nosotros, una de las líneas más importantes que tenemos es la clínica de servicios a la comunidad. Nosotros consideramos que, como dice la doctora Michelle Chaglier, la salud mental tiene que estar en boca de todos. Entonces, es necesario ir a psicoterapia, es necesario tratarse si tenemos un problema, así como si tenemos un problema orgánico, vamos al médico y nosotros tenemos una clínica de servicios. Tenemos un teléfono que después se los podré dar si quieren y en ese teléfono... con gusto lo pasamos por nuestras redes sociales, Sí. Me parece importante, hay que ayudar a la gente Sí. que siente ansiedades, depresión, angustias, miedos, Claro. hay que ayudar a la gente a que consigan una respuesta. Pueden hablar al más 52 55 81 00 8305. Responde una persona, le dicen quisiera un proceso de psicoterapia. Entonces le preguntan si vive en México, por qué área, y se le manda con la persona que le quede relativamente cerca. Por otro lado, tenemos también la terapia a distancia, ¿no? Más instaurada a partir del 2020. Por lo tanto, cuando nos hablan de otras regiones del mundo, pues podemos tomar a la persona en terapia en línea. Esto lo tenemos instituido desde hace muchos años y trabajan terapeutas totalmente profesionales y con una postura ética, por cierto, intachable, que a bajo costo, y entonces nosotros logramos ver a mucha gente que quizá no pueda pagar montos más altos para su proceso analítico. Me encanta el concepto que nos ha dado de esta clínica de la comunidad y bueno, claro, vamos a ayudar a que este mensaje llegue a toda nuestra teleaudiencia y a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Con esto me despido. Doctora Lourdes Quiroga, gracias por estar hoy con nosotros, espero verla pronto por acá. Y bueno, ya lo escuchó de la doctora Quiroga. Los humanos no pueden vivir sin ningún grado de ansiedad, pero si se eleva el nivel de ansiedad, por supuesto que nos paraliza, nos incapacita y bueno, ya esto no nos ayuda. Así que atentos por si tiene alguno de los síntomas que ella citó. Cuídese mucho y siempre ámese más. Nuestra próxima cita por aquí es de hoy en 8 días. Hasta la próxima.